Queremos continuar con la serie titulada Oír versus escuchar. Oír versus escuchar. Hemos estado hablando de parte del corazón de Dios a nuestras vidas, la importancia de poder escuchar a Dios. Hay una escasez muy crítica en nuestros tiempos. En el siglo XXI en el cual vivimos, no hablamos solo de la generación nueva, hablamos aún de la generación que viene de atrás, 90s, 2000. Una generación que se llegó a acostumbrar a solamente oír, mas no a escuchar. Y la razón por la cual mucho pueblo ha perecido no ha sido solamente por el enemigo, que la mayoría le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Mas si nos ponemos a pensar, el diablo nunca va a venirte, a forzarte a caer, a fallar, a pecar. Mas nosotros somos los que decidimos hacer, porque la mayoría de veces escuchamos más lo que las tinieblas pueden decir que lo que Dios mismo ya nos ha dicho. Hoy quiero hablar de un tema muy precioso y creo que ustedes lo van a entender muy bien conmigo. Y es que el tema de hoy se titula Su voz sana. Su voz sana. Su voz sana. Yo quiero hablar de esa mujer que Jesús decidió. Óigame lo que palabra que voy a usar. Decidió. Por eso puse la palabra abajo, máxima gracia. Porque de algo que Dios, o Jesús en este caso, nos enseñó, es que Él tenía una máxima gracia, más grande que cualquier otro momento o cualquier otro personaje sobre la tierra. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Juan, capítulo 4. Juan. Permítame por ahí, si me prestan mis lentes, por favor, se los agradecería. Ahí sentaditos está bien, gracias. Gracias, amor. Note la historia que de una u otra manera Dios nos está enseñando a nosotros como iglesia. Y es que parte de eso, permítame, voy por aquí. Parte de esa historia que hoy estaremos viendo tiene que ver con el interés de Dios para nosotros, cómo nosotros podemos aprender a escuchar esa voz que muchas veces va a ser diferente, no muchas veces, siempre va a ser diferente a las demás voces. Pero para escuchar esas voces nosotros tenemos que empezar a creer la parte que Dios nos enseña en su palabra. Y quiero que vaya al versículo 4 ahí de Juan 4:4. Mire cómo empieza la palabra en esta hora. En el camino tenía que pasar por Samaria, ¿sí? Esa parte me encanta. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a la aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que de Jacob le dio a su hijo José. 6. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por larga caminata, se sentó junto al pozo cerca de mediodía. 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. 9. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua de beber? Mire este momento del pensamiento de esta mujer. 10. Jesús contestó: si tan solo supieras
el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Oiga esto, con quién estás hablando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Oramos, Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra que estoy seguro que hoy tiene que ver con el interés tuyo para nosotros. Hoy hablaremos lo importante que es tu voz para nosotros. Hoy hablaremos, Señor, la importancia de tu voz cuando vienes, Señor, a sanar. Pero la sanidad, Señor, llega cuando aprendemos ese momento. Hoy, mientras tu palabra es expuesta, mientras tu palabra es sacada a luz, Dios, alguien en esta casa, alguien en este lugar, Señor, donde se encuentra a través de estas redes sociales, encuentre paz, encuentre seguridad, Señor Padre, en tu palabra y pueda descansar en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Su voz sana. Oiga esto lo que voy a decir. El juicio, de un juicio pasa a un propósito. De un juicio pasa a un propósito. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de lo que Juan como base nos deja saber a nosotros. Qué importante es cuando nos encontramos con Jesús y sabemos escuchar atentamente su voz. Porque hemos venido diciendo, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Para nosotros los seres humanos pareciera que fuera lo mismo. Dijimos al principio, oír es algo auditivo, algo que usted nació ya con esto. Pero escuchar es una decisión que usted toma atentamente. Mire la gran diferencia. Una, usted ya escucha. Oye. Otra es escuchar. Escuchar es poner atención, estar atento. Esta es la gran diferencia como nosotros como iglesia que hemos venido pensando que es lo mismo. Y muchos de estos momentos nos hemos perdido oportunidades y hemos llegado a tomar momentos porque pensamos que el que nos está hablando es Dios, sin saber que estamos oyendo, con nuestra humanidad. Y hoy quiero empezar este mensaje hablando de esto, precisamente de ese lugar que usted ve en la fotografía o en la imagen, que había un lugar que se había preparado antemano, aunque se llamaba el Pozo de Jacob. Dios ya lo había preparado para un día como ese. Un día donde una mujer acostumbraba a agarrar agua, pero como ustedes saben, dice que Jesús estaba solo, no había nadie ahí. Eso quiere decir que solo la samaritana y él estaban en ese lugar. A mí me lleva a entender entonces que esta mujer probablemente solía ir sola a ese lugar. ¿Por qué? Porque ustedes saben la historia, más adelante usted la va a ir viendo. Dios empieza a descubrir el corazón de esta mujer. Y le dice, ve y dile a tu marido. Le dijo, no tengo, bien has dicho, porque 5 has tenido y este con el que estás no es tu marido. Y empieza a descubrirle su corazón. Imagínense que de repente uno está en el pozo y alguien le empieza a revelar su vida. Como, ¿y este qué trae conmigo? ¿Ya? ¿Qué le he hecho yo? Aunque la mujer sabía que él era judío, automáticamente había un rechazo. Entonces esta mujer probablemente haber pensado, es decir, este hombre no pertenece a mi círculo, así que yo no le tengo nada que explicar. Mientras esa conversación está, Jesús empieza y sigue revelando su corazón. Y ella le dice, tú siendo judío me pides a mí, cuando tú y yo estamos peleados según la sociedad, según la ley. Tú me pides a mí que te dé beber. ¿Cómo está esto? Jesús le dice, si tú supieras, si usted lo leyó ahí, ¿quién es el que se está pidiendo de beber? Tú me pedirías a mí. Pero hay una palabra clave ahí por la cual queremos conducirnos en este mensaje. Y es que aunque ella lo había ignorado, oiga lo que voy a decir, aunque ella lo había ignorado su situación de vida, había querido ignorar la crítica, aunque ella quería ignorar las bullas de su alrededor, había algo en ella que solo alguien podía sanar, y era la voz de Jesús. No había otra persona, no había otra manera, no había
algún rito, algún culto especial para que esta mujer pudiera ser sanada. Así que Jesús dice en versiones diferentes, dice, me es necesario pasar por Samaria. Y esta palabra es muy poderosa porque aunque momentos de nuestras vidas pareciera, ¿me entiendes?, que Dios no tiene nada que ver, ¿me entiendes?, con nosotros, y pareciera que nosotros estamos luchando con nuestras situaciones, Dios siempre tiene un lugar, tiene una hora y tiene un día para venir y sanar con su voz nuestros corazones. Eso es lo precioso de Dios. Dios te puede dejar caminar y poder tener momentos difíciles en tu vida, pero Dios siempre va a escoger un día precioso, va a escoger una hora preciosa, va a escoger un lugar que tú no te imaginas. Y entonces cuando Dios llegue, la voz de Dios va a hacer cosas que tú nunca habías esperado de Él, pero Dios lo hará en ese momento. Y eso es lo precioso de Dios. Yo quiero decirle a alguien en esta noche de que a lo mejor estás en esas situaciones, has querido cerrar tus ojos a la crítica, tus oídos, perdón, a la crítica, has querido ignorar, ¿me entiendes?, tus problemas, tus situaciones, has querido, ¿me entiendes?, de una otra manera olvidar tu pasado, pero el enemigo ahí está. Pero de una u otra manera, déjame decirte algo, Dios lo está permitiendo. Porque cuando Dios llegue, entonces mirarás la diferencia y cuál es el poder, cuál más, qué más tiene, poder, si la voz de Jesús o el ruido que ha venido afectándote en tu caminar. Esta parte de que Dios trae sanidad a través de su voz es lo que la iglesia hoy en día necesitamos. La iglesia de hoy en día necesitamos ser sanados por esa voz que viene de Dios a nuestro interior. El problema, ¿sabe qué es esto? Que volvemos a lo mismo. Como Dios no está presente, como nuestros ojos no ven a Dios literal, como no vemos a Cristo, ¿me entiendes?, como quisiéramos verlo, de repente la fe en nosotros empieza a menguar. Y pareciera, ¿me entiendes?, que nosotros estamos menguando a lo que un día creímos, a lo que un día confiamos. El problema es de nosotros es esto: a Dios tú no lo vas a ver literal. Yo sé que has escuchado a gente decir, yo escuché a Dios literalmente. Y mucha gente dice, pero es que a mí Dios no me habla literal, ni me habla ni de un lado, ni me habla del otro. Y es que Dios no es que te esté ignorando, no es que Dios esté haciendo favoritismo con otros, no es que alguien más tenga más espiritualidad que otros, no, Dios tiene abierto su oído para la humanidad. Él no hace excepción de personas, a este sí, a este no. Lo que pasa con nosotros como seres humanos, como iglesia, es que tenemos, ¿me entiendes?, tantos momentos en nuestras vidas que acarreamos con más de lo que Dios nos quiere hablar. Esta mujer, al llegar al pozo, estoy seguro que esta mujer venía cargada. Venía con momentos donde quizás ella dijo, yo no puedo decirle a nadie cómo me siento. Yo no le puedo decir a nadie cómo está mi situación hoy. Yo quisiera que alguien me entendiera mi situación, pero no hay nadie. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Verdad? Y a veces crees que las personas indicadas son las que te van a escuchar y son las que menos te van a escuchar. Y no es porque la gente sea mala. Bueno, algunas sí, otras no. Pero no es que la gente lo haga de una maldad y no querer o interesarte en tus momentos. Es que siempre Dios va a tener cuidado de todas esas cosas. Mire, si tú te encontraras gente que todo el día o todo el tiempo está tratando de aliviar tu carga, no quitarla, aliviar tu carga, lo vas a tomar como una aspirina todo el tiempo. Y eso es lo que Dios no quiere. La mujer haber encontrado momentos donde sus situaciones fueron como una aspirina, alguien la aliviaba. Alguien decía, no te preocupes, no eres una mujer mala, sé que has vivido tanto tiempo, pero no eres mala. Pero era una aspirina. Pero su problema se mantenía ahí, porque el problema muchas veces viene de raíz, viene lo profundo del corazón, de los sentimientos, y una otra manera nadie puede arrancar eso más que el que nos formó.
Y esa parte de la vida es la que esta mujer estaba experimentando. Y yo quiero hablar de 3 cosas hoy a tu corazón, que estoy seguro que de esta noche vamos a tomarle valor a esa escritura una vez más. Amén. ¿Está listo? La primera cosa que queremos hablar es la necesidad de escuchar. Oiga esto, la necesidad de escuchar. Y aquí viene la parte más hermosa de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Te has preocupado y te has enfocado en la necesidad de oír. ¿Qué dirán? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán hablando? ¿Qué estarán esto? Y estás tan preocupado en el oír que debe de haber una necesidad de escuchar. Y esas partes tú vas a tener que romperlo. Yo dije al principio, oír es algo tuyo. Escuchar es decisión, ¿me entiendes? Del corazón. Son partes muy importantes, ¿me entiendes? Hay gente que dice, no, hoy no quiero escuchar. No quieren el consejo. Entonces uno dice, bueno, no quieren consejo. Pero sí quieren escuchar. Hablamos la otra vez de la sordera selectiva. Hay cosas que sí queremos escuchar y otras que no queremos escuchar. Pero yo sí te voy a decir algo. Si tú no te atreves a escuchar al maestro, nunca vas a aprender cómo el maestro trata. Porque muchos tienen la idea de que Dios es amoroso. No. Y dijo el nieto, no. Dios es fuego consumidor. ¿Y sabe qué es fuego consumidor? Es justicia. Es justicia. Entonces, si yo aprendo solo a escuchar, a oír y no a escuchar, entonces voy a tener el problema entonces de no aprender a tener un momento en mi corazón y, ¿me entiendes?, valorar lo que Dios me está diciendo. Si tan solo nos detuviéramos por etapas de nuestra vida y meditáramos lo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón, le aseguro que quitaríamos muchas cosas de nuestras vidas. Muchas cosas. Cosas que usted y yo no tendríamos ni por qué estar batallando. Cosas que usted ni yo no tendríamos que estar preocupando. Pero porque te has dado la tarea a solo oír, mas no a la necesidad de escuchar, has venido, me tienes en esa etapa de tu vida. Esa parte me tienes donde Juan me tienes, dice que Jesús tenía que pasar por ese lugar. Jesús tenía que pasar para que alguien tuviera o decidiera, me tiene la necesidad de escuchar. Muchas veces Dios ha venido a pasar cerca de ti. Muchas veces Dios ha venido a hablarte tan cerca a tu corazón. Pero no has tomado la diferencia o discernir cuál es el momento en que Dios realmente me está hablando. Una vez más digo, ¿cuánta gente usted ha escuchado salir del culto? Oh, qué bonito estuvo el culto hoy. Y gloria a Dios por eso. Oh, wow, qué tremenda palabra. Me tienes, Dios, me tienes, habló hoy. ¿Verdaderamente te habló o solo oíste? Porque si escuchaste, ¿sabes qué pasa con tu vida? El día siguiente tú empiezas a accionar lo que Dios te habló. Pero cuando aprendes a escuchar, a oír, escuchas el mensaje y mañana vuelves a la misma vida de siempre. Y no hay un cambio, no hay una transformación. Y muchos de nosotros, para que ustedes no se sientan mal, muchos de nosotros hemos estado ahí o están ahí todavía. Oh, qué tremendo, ¿no? Ese mensaje del pastor. ¿Para qué? ¿Para qué si no lo vas a poner por práctica? Yo quiero que tú veas a Dios como Jesús vio a esta mujer. Muchas veces en nuestras reuniones Dios viene a hacerse presente. Y Él dice, necesito llegar hoy, esta noche o esta mañana, porque necesito hablar con Él, con ella. Y Dios ha hecho espacios para ti. Y por no haber sabido aprender a escuchar, se te ha ido la gran bendición de ser corregido, de ser instruido, de ser guiado. Y se te ha ido la oportunidad. A lo mejor que ese día era el día de tu transformación. Pero porque estás tan preocupado en el ayer, en el qué dicen, en el qué piensan, en el cómo actúan,
te pierdes la oportunidad, la necesidad de escuchar a Jesús. Yo no sé usted, pero llegó un punto en mi vida del evangelio donde yo me cansé y dije, ¿este es el evangelio? Porque la iglesia vivíamos de evento en evento. De que hoy viene el evangelista tal y viene hoy el misionero. Asamblea de Dios tiene un poco de ese rol de todo el tiempo tiene un invitado. Y la iglesia se movía. No la canción de la hierba se movía, no, sino la iglesia se movía en el sentido de programas. Pero mucha gente no era cambiada. Mucha gente no era transformada. Y yo miraba a la gente, y llegó un punto donde yo mismo me vi enrolado en eso y dije, ¿este es el evangelio? ¿Esto es lo que realmente tiene que ver con Cristo? Porque cuando tú vives, tratando de escuchar al maestro, tú vives un evangelio hermoso. Tú vives un evangelio, placentero. Hay gente que te va a ver cantar, sonreír, caminar en el evangelio de una manera como que tú no tuvieras nada que preocuparte. Y la gente no te va a entender. Y la gente va a decir, no, hombre, esta mujer, este hombre, ¿qué tiene? Que pareciera que él vive en la luna porque no tiene ningún problema. Parece que no tiene ninguna preocupación. Pero eso es lo que hace la voz del maestro. Lo que hace la voz del maestro cuando tú aprendes a escucharlo es que te transmite paz. Llena tu vida de paz. Yo sé que hay mucha gente hoy preocupada porque dicen que las placas se están recargando más y más cada día para lo que viene. ¿Me entiendes? El terremoto, lo que le llaman el grande. Mucha gente está preocupada. Hoy tembló en Santa Clarita, no sé cuántos lo sintieron. ¿Me entiendes? Pero parte de eso la gente está como preocupada. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué esto, lo otro? Y estás tan preocupado de otras cosas que a veces no tenemos tiempo para sentarnos y escuchar la voz del maestro. Hay un pozo, hay un lugar, hay una hora que Dios está esperando por nosotros. Pero a veces Dios estando ahí ignoramos a Jesús, agarramos el agua y nos vamos a nuestra casa. Y Dios, imagino que muchas veces Dios se queda así como, yo no sé si sabías, pero hoy yo quise visitarte y en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, donde sea. Y muchas veces ignoramos a Jesús. Porque muchos tienen la idea también de que Dios solo se mueve en la iglesia. No, Dios se mueve en tu carro. Dios se mueve en tu garage. Dios se mueve en tu oficina. Dios se mueve, ¿me tienes? Donde estés. Dios es real. Dios se mueve en cualquier lugar, siempre y cuando le demos el lugar donde Él se pueda mover. Pero la parte de esa de tener la necesidad, ¿sí? La necesidad de oír, de escuchar, esa parte de que Dios venía a tratar con la persona que para muchos era equivocado aún. Ahí está la palabra cuando dice que los discípulos regresan y ven a Jesús solo con la mujer. El pensamiento de los discípulos era, ¿qué está haciendo Jesús con esa samaritana? Muchos de esos otros momentos, ¿me entiendes? En el cual muchos no entienden el por qué nosotros tenemos que caminar con una necesidad de oír a Dios. No lo van a entender. Te vas a topar con tu vida muchos momentos donde vas a escuchar más ruido de lo que te imaginas. Pero vas a tener que estar preparado para bajarle volumen a eso. Porque si más le subes, más momentos difíciles en tu vida vas a tener, menos vas a encontrarte con el maestro. Aunque Él esté cerca, su voz no va a ser demasiado tan fuerte como tus ruidos. Hasta que tú decidas bajarle a tu ruido, vas a tener que decidir escuchar la voz de ese maestro. Y Dios es lo que está tratando de hacer con la iglesia hoy en día. Me encanta porque alguien comentó algo y estaba viendo las noticias. Sacaron un video de un hombre canoso, viejito. Dijo, yo profeticé que iba a haber terremoto en Venezuela. Y Dios me dijo que después de Venezuela venía a Colombia y nadie me creyó. Y salí a la plaza y dije, vienen tiempos de oscuridad. Viene un apagón fuerte mundialmente, prepárense. Porque viene, dice, el COVID. Viene una enfermedad infectada por un animal.
no recuerdo ahora el nombre, la rata, algo así, una rata, viene una infección, dice otra vez como el COVID, ¿qué pasó? Pero nadie me quiere escuchar. A veces la gente dice, ¿y ese viejito ignorante quién es? Pero a veces Dios usa a quien quiere para poder. Si usó a la mula, dijo Marcos Witt, si usó a la mula, que no nos puede usar a nosotros. ¿Se da cuenta? La iglesia hoy en día tiene la falta de escuchar o la necesidad de escuchar la voz de Dios. La quieres escuchar a través del profeta. Oh, a ver qué me dice el profeta. Pero si yo dije una vez y lo comprobé. Si tú quieres un profeta, aquí está. Solo falta que abras la Biblia. Y el profeta de profetas te va a hablar. Te va a decir lo que era tu pasado, lo que es tu presente, y te va a decir tu futuro. Porque así es Cristo. Él es el profeta. Pero nosotros queremos un profeta para ver qué Dios nos dice. Pero ¿sabe cuál es el problema del profeta que no es profeta? Es que todo te va a ir bien. Yo le digo en el Señor dice que hoy si le rascas al boleto te sacas la lotería. ¿Ya? Hoy es el Señor que si tú le crees, hoy tus problemas se desvanecen. Pero nunca viene el profeta y te dice el Señor que estás en pecado y estás haciendo algo que a Él no le agrada. Es tiempo de acomodarse en su voluntad. El profeta nunca va a venir a hacer eso. Pero si usted registra y ve el registro de los profetas en la Biblia, nunca hablaron de la manera en que hoy nos han enseñado. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz, Dios va a venir directo al corazón. Él le dijo, bien has dicho que este quinto hombre que tienes, mire el profeta lo que le está diciendo, en este caso Jesús. Dices que no tienes esposo y has dicho bien, porque el quinto que tienes tampoco es tu marido. No le dijo Jesús, bien has dicho, pero ahí me lo saludas. Solo vine a tratar contigo. No, para tratar con nosotros Dios muchas veces va a ir al fondo, va a ir a la raíz, va a ir a donde tú le des permiso para que Él pueda sanar a través de su voz. Cuando tú le abres tu corazón y sabes que Dios quiere sanar algo dentro de ti, vas a tener que darle permiso a su voz para que Él entre a tu espíritu, a tu corazón y pueda llegar a donde nadie puede llegar. Y cuando tú le des permiso, Él va a tocar lo que nadie puede tocar. Él va a secar de raíz lo que nadie puede sanar. Él lo va a hacer porque le das dando permiso para que Él pueda entrar. El problema es que no le estamos dando permiso. No le estamos dando una entrada, decirle, Jesús, ven, háblame a mi vida. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Hay cosas, mire, si usted y yo reconociéramos hoy en esta noche, hay cosas que nosotros tenemos como la samaritana. Hay cosas que tú no le has dicho a nadie, pero estás peleando en silencio porque crees que un día Dios te va a cambiar. No te va a cambiar hasta que tú le abras y le des permiso a la voz de Dios entrar en tu espíritu, en tu corazón, y entonces pasará el milagro. Mientras no, mientras solo va a ser un deseo, pero el deseo no te mueve, la fe sí. El deseo dice, yo quisiera que, es un deseo. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, este es mi momento, esta es mi situación, yo necesito que ahora tú entres y hables a mi espíritu, yo necesito que sanes esto que nadie ha podido sanar, y le empiezas a ser agresivo en tu fe, y estoy seguro que Dios con todo gusto entrará y hará lo que nadie puede hacer. Y este es el maravilloso de Dios con nosotros, porque cuando su voz está dispuesta a sanar, la gracia ya no se convierte en condenación. La gracia se convierte en un gran regalo de su favor. Muchos la habían condenado, muchos la habían arrinconado. Y yo quiero llegar más allá, aunque la Biblia no lo dice. Déjeme imaginarme que aún el quinto hombre la trataba no como la mujer valiosa, sino como una mujer más.
Y muchas veces esta mujer, estoy seguro que se sintió no amada, no aceptada, no apreciada, no consolada. Encontró muchos momentos en su vida que ella pensó que era una manera de resignarse a vivir así. Y no hay peor cosa, iglesia. Y eso lo he observado durante muchos años, que el cristiano llega a un punto donde diga, yo me resigno. No hay peor cosa para el creyente que llegue a pensar que yo me resigno a vivir así, me resigno a sentirme así, me resigno a mantenerme con esta enfermedad así, me resigno a que... Y empiezan a resignarse a apropiar una vida que Dios no les dio. Y hay muchos cristianos en las iglesias resignados. Pues así me tocó vivir, ni modo. Si estoy así es porque mi abuela fue mala. ¿Ya? No, es que mi papá nos dio un mal ejemplo y hoy traigo una maldición y resignan a vivir de tal manera. Cuando a mí la Biblia me enseña otra cosa. Que la gracia que hoy condena es la gracia que hoy te levanta. Esa gracia que hoy me tienes, otros me tienes, no la aprovechan. La condenación me tienes, viene a destruir el corazón, viene a destruir una visión, viene a destruir, me tienes literalmente toda una vida. Pero por eso Jesús llegó. Y Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y no importaba quién era. Mas sin embargo, no todos apreciaron la voz de Dios. Y esta mujer nos enseña una gran lección a nosotros. Que si realmente queremos ser libres de muchas cosas, que en la cual a lo mejor ya te resignaste, vas a tener que decirle a Dios, Señor, yo quiero una vez más escuchar tu voz para que tú sanes mi vida. Vas a tener que romper esa resignación y decir, no, yo no soy esto, yo no soy lo que he creído. Y vas a tener que romper un ciclo. Vas a tener que romper un círculo de tu vida. Vas a tener que romper muchos momentos. Mire, en esta mañana mientras despertaba, Dios puso algo muy fuerte en mi corazón, en mi vida. Y es que me dijo, tienes que romper un círculo en el cual a lo mejor tú no conoces, pero vas a tener que declarar rompimiento. Y yo dije, empecé a observar mi vida, ¿no? A ver, digo, ¿por qué Dios me está hablando de esto? Muchas veces no nos damos cuenta que el transcurso de la vida, mientras vamos caminando, volvemos a caer en el mismo momento de nuestra vida, el mismo círculo. Y de repente Dios nos hace libre y en el momento volvemos a caer en nuestro mismo círculo. Y de repente Dios nos hace libres y volvemos a caer. Y cuando Dios viene y habla nuestra vida, es porque Él sabe que si caemos una vez más en el mismo círculo, vamos a terminar mal, que es lo que el diablo quiere. Y muchas veces tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando a nosotros. Muchos de ustedes se preocupan tanto en sus vidas propias que no se están preocupando a escuchar a Dios. Y yo te voy a decir algo. Tú puedes generar todas las ganancias que quieras, puedes provocar muchos momentos en tu vida buenos, pero sin la voz de Cristo seguirás siendo vacío. Seguirás siendo vacío. Porque le decía a los varones la otra vez, ¿qué pasa si hoy se te quita tu cuenta del banco? ¿Qué queda de ti? Si la voz de Dios no es tu sustento, si la voz de Dios no es lo más fuerte en tu corazón. ¿Qué pasa hoy si pierdes lo que parece que te sostiene hoy? ¿Qué va a quedar de ti? ¿Qué va a pasar? Como decía pastora la otra vez, ¿qué va a pasar, hermana Mónica, que un día Dios venga y le diga a usted, ¿sabes qué, hija? Necesito llevarte a otro nivel, así que te voy a quitar tu trabajo, vas a tener que vivir por fe y vas a tener que creerme a mí. ¿Estamos listos? ¿Verdad que no? Porque estamos seguros de lo que tenemos, porque nos sostenemos de lo que hoy nos sostiene de pie. Pero ¿qué si se nos quita esto? Aquella mujer se sentía, me tienes, parte de su vida, que lo sostenía algo en su vida, pero no era lo suficiente. Jesús tenía que haber llegado para romper esos momentos. Por eso la iglesia no está preparada para la venida de Cristo aún. Porque estamos viviendo nuestra propia manera de vivir.
Queremos escuchar a todos menos a Jesús. Queremos escuchar a 3, 4, 5 predicadores en las redes sociales, pero no quieres escuchar a Jesús. Y escuchar predicadores en las redes sociales no significa que tengas anhelo de escuchar a Dios. Quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Cuando tú abres las plataformas y quieres escuchar a alguien, la abres porque te gusta cómo predica, pero esa palabra no la llevas a tu vida por acción. Simplemente estás oyendo, mas no escuchando. Entonces mira hasta dónde ha llegado la iglesia en el peligro. Hoy en día estamos corriendo esa parte. Por eso cuando Dios habló a mi vida de traer esta serie, sé que muchos los íbamos a encontrar en una situación muy crítica. Porque tu oído espiritual está demasiado débil para escuchar a Dios. Hay gente que no ha afinado su corazón, pero sí ha afinado su boca para el chisme, o los oídos para el chisme. Te sientas en el carro y pelas a medio mundo. Llegas a tu casa y hablas de otras personas. Y cuando le tienes que decir a Dios, Señor, cierra mi boca y haz que mi corazón se abra para escucharte. Estoy seguro que eso cambiaría mucho en la iglesia, no solo aquí, sino en muchas iglesias que están, ¿me entiendes?, viviendo una vida, ¿me entiendes?, fuera de esa gracia. Por eso su voz, decimos hoy, su voz es la única que puede traer sanidad, si es que tú le das permiso. Porque ¿sabes qué va a pasar mientras tú no le des permiso? Vas a ir vagando en el evangelio. Y dice Santiago que son como olas del mar, que van y vienen, pero son inconstantes en sus vidas y que nunca serán firmes en el evangelio. Y ese es el peligro de la iglesia hoy en día, que estamos así, van y vienen, van y vienen. Hoy me siento bien, hoy me siento mal. Hoy no me siento así, hoy me siento espiritual. Hoy me siento muy aleluya, hoy ya no me siento aleluya. Oye, y estamos así, iglesia. Revisemos nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que esto Santiago no lo dijo de mentiras o jugando. No, le dijo con una verdad. ¿Me entiendes? Somos muy inconstantes en nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando no aprendemos a escuchar quién nos dirige, la andamos como en la hamaca, ¿no? O como el columpio, vamos arriba, abajo. Una vez vamos arriba, otra vez es abajo, y otra vez arriba, y otra vez es abajo. No. El que quiere aprender a escuchar al maestro, vas a tener que aprenderlo, ¿me entiendes? Sea como tú te sientas. A veces vas a sentir, ¿me entiendes?, que no tienes fuerzas y esperas que Dios venga y te diga, hijo mío, fortalécete en mí, yo estoy contigo. No, ¿sabes qué va a pasar muchas veces? Dios va a venir y te va a reprender. Porque tú esperas que Cristo te venga a consolar. Porque nos han dicho, no, pues Él es el consolador. Sí, Él es el consolador, pero no a la manera que tú piensas. Porque Él no quiere ser tu aspirina. Él quiere ser tu transformación. Él no quiere calmar tu dolor, Él quiere quitar tu dolor. Él no quiere solo chinearte. No, Él quiere ponerte de pie y que estés firme en el evangelio. Esa es la diferencia de esta iglesia. Ahora, vamos a ir más adelante y si me permite voy corriendo hasta allá. Y es que la mujer dice, yo no sé hablar inglés, pero decía Faith, oh my God, ¿qué es lo que me acabo de decir este hombre? Nadie me había revelado tantas cosas de mi propia vida. Y esta mujer dice que sale, llega a la aldea y lo primero que empieza a decir, ¡hey! Conocí a Jesús. Yo estuve ahí con Jesús y Jesús me dijo todo de mi vida. Y empezó a testificar. Y se habla que fue una de las mujeres primeras evangelísticas que salió a predicar el evangelio después de haber estado en el pozo de Jacob. Pero esa mujer ya no fue llorando a la aldea, a su casa. Alguien me dijo lo mala que soy. Estoy en fornicación, estoy en pecado. ¿Por qué eso hubiera hecho el religioso? El religioso lo hubiera señalado. El religioso hubiera dicho, condenada vieja, ¿me entiendes? Estás mal.
Es lo que hacía el religioso. Por eso ella se escondía. Por eso ella tenía miedo para seguir siendo juzgada. Mas nunca pensó que un hombre llamado judío, o él era judío, llamado Jesús, le vendría a dar un abrazo a través de su voz, una sanidad a través de su voz, le iba a dar libertad a través de su voz. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Estás buscando, me tienes situaciones, Dios, le has orado a Dios, le has pedido a Dios, pero no le has dado entrada a su voz, a tu corazón. Y muchas veces pensamos, ¿no? Como dijimos la otra vez, hermano, le voy a agarrar aquí no para tirárselo, no. Muchas veces queremos que Dios llegue y aleluya. ¿Ya? Se sana ahora. ¿Ya? Queremos que Dios llegue así. Pero Dios dice, no, es que no me interesa solo sanar tu cuerpo. Me interesa entrar allí donde nadie puede entrar. Sí quiero sanarte, pero hay cosas que tú mismo sabes que yo necesito sanar de adentro. Y que estoy seguro que Jesús, si estuviera hoy en esta noche, dijera, ¿para qué quieres que te sane de tu cuerpo si vas a seguir enfermo de tu espíritu? Estoy seguro que Jesús vendría y dijera, hijo, hija, yo quiero. Yo sé que ustedes no ven a Jesús aquí, pero véanlo por la fe en el nombre de Jesús. Porque a veces usted ve un hombre aquí imperfecto delante de usted y dice, ay, el pastor. No me escucha a mí. Si sabes que Dios te está hablando, escucha la voz del maestro. Ignórame a mí, pero escucha la voz del maestro a través de mi boca. Porque estoy seguro que si lo aceptas, la palabra, vendrán momentos especiales a tu vida. Nos lo hemos perdido. Nos hemos perdido momentos muy hermosos con Dios. Yo estoy seguro, ¿cuántos tienen más aquí? ¿Quién tiene 30 años del evangelio aquí? Mano, usted ya está veterano, ya es veterano. ¿Cuántos tienen 20 años en el evangelio? Y perdóneme, hermana Nancy, lo que voy a decir. Pero es que a veces yo siento un coraje de saber que tenemos más de 20 años, 15 años el evangelio. Y parece que tuviéramos 5 años de haber empezado el evangelio. No es nada personal. No, hay muchos así, hermana. Yo digo, what happened? Que traducido es, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿No se ha preguntado usted? Oh, wow, yo ya tengo 20 años, ya tengo 15 años el evangelio, pero te volteas a ver y dices, sí, que traducido es, me veo igual. Me veo igual. ¿No se han hecho ustedes esas preguntas? ¿Verdad que sí? Yo sí me las he hecho. En algún momento dije, oye, este es el evangelio, como dije hace un momento. Este es lo que Cristo está haciendo conmigo. Y por eso es cuando cada vez que oigo personas que dicen, no, yo ya tengo 30, ya llevo 25 en el evangelio. Y Pablo dijo, ustedes pudiendo hacer siendo ya maestros, no lo son. Porque no les puedo hablar como maduros, les tengo que hablar como niños. Porque todavía están en el tiempo de leche. ¿Verdad? Yo no sé dónde ustedes se enfocan en sus vidas, pero estoy seguro que hay mucha gente aquí y fuera de este lugar que está batallando con un momento así. Yo quiero instar tu corazón a que cambies tu manera de pensar. Gente que te juzgue siempre tendrás a tu alrededor. Gente que te quiera ver mal también la vas a tener. No te preocupes. Dijo alguien allá de Juárez, no te agüites. No te agüites, siempre la vas a tener. El problema es que si tú mismo te encierras en esa vida, el que va a perder no es la gente que te critica, vas a ser tú.
El que pierde no es la gente, ¿me entiendes? De lo que piensan de ti. Eres tú quien decide a quién escuchar. ¿Se da cuenta? Hay gente que ahora está bailando en una fiesta, pero que un día tocó un instrumento. Hay gente que hoy está en una barra tomándose, o en su casa haciendo un social time, no sé cómo le dicen, con una cerveza en su casa, cuando un día estaba abriendo la Biblia, abriendo un culto. Ay, es que el diablo. No fue el diablo. Fuimos nosotros que decidimos a quién escuchar. Pero como fue más fuerte lo que oyeron, fue más fuerte lo que estaba en sus ruidos, dejaron de escuchar al que podía darle vida. Mucha gente en el camino decía: hermano, mira, a mí me gustaría. Había un hermano que siempre llegaba a la iglesia y siempre decía: hermano, dice, bueno, no siempre llegaba, pero llegaba como unas 2 veces al mes. Y sabes que siempre que me miraba decía: hermano, yo como quisiera ser como usted. Hasta que un día sí me enojó. Me enojó en el sentido de santo, ¿verdad? Sí, un enojo santo. Y llegó, hermano, yo quise, y lo paré y lo saqué afuera y le dije: ¿usted le gustaría ser como yo? Sí, hermano, es que la verdad que sí, Dios lo usa mucho. Le digo: entonces mire, para ser como yo vamos a tener que venir los martes a la oración, que teníamos, miércoles a la oración. Vamos a tener que estar todos los domingos aquí en la mañana, ¿me entiende? Y vamos a tener que estar orando todos los días en su casa. ¿Está listo? Ay, hermano, fíjese que mi trabajo, mi trabajo me estorba, mi trabajo, yo quisiera, pero no puedo. Entonces fue lo que yo le dije a él: cuando usted esté listo, entonces usted será mejor de lo que yo soy. Porque hay gente que te ve, pero no sabe cuánto precio pagas. Hay gente que dice: esta persona parece que es libre. Sí, somos libres, pero no porque fuimos, me tienes, así espirituales. Es que le dimos permiso al Espíritu Santo a entrar, a arrancar cosas, me tienes, que otros no podían arrancar. Hay gente que no entiende cómo es que mi vida, y perdón si me menciono como testimonio, lo digo, no entienden cómo mi vida se recuperó bajo las drogas. Y me preguntan, muchos hermanos me preguntaban: ¿fuiste al rehab? ¿Fuiste a rehabilitación? No fui, solamente fue el altar donde Dios arrancó muchas cosas. En el altar fue donde el fuego de Dios caía, iglesia, y sentía que arrancaban cosas y lloraba con dolor, pero yo no lo entendía, pero Dios me estaba sanando allí. Venía de un hogar donde mi padre golpeaba a mi madre, y miré muchos momentos cuando mi madre sangraba, me tienes, y su cara morada. Mas sin embargo, el día que Dios me trajo a su presencia, Él arrancó las cosas que nadie podía arrancar. Y si hoy le hablo de sanidad es porque lo he vivido. Si hoy le hablo de libertad es porque lo he experimentado. Yo no estoy hablando simplemente de lo que la Biblia nos dice que es poderoso, pero también le digo como vivencia. Muchos de nosotros estamos batallando con cosas que no tendríamos que hacerlo. No. Y esta mujer encuentra un momento donde Jesús, ¿me entiendes?, cambia sus momentos. Empecé a ver la revolución iba a decir, ya soy revolucionario yo. Empecé a ver, y perdón una vez más, quiero contar parte del testimonio. Recuerdo llegar a la iglesia, pasaron los días, pasaron meses. A los 2 meses todavía, lógico, me vestía flojo, mis camisas, mi pelo pelón. Todavía Dios estaba trabajando. Recuerdo empezar a evolucionar, y mi hermano Osvaldo, que ustedes conocen aquí, que me había llevado a la iglesia, me decía esto mientras íbamos al trabajo, trabajamos juntos. Me decía: cada momento que tenga la oportunidad de acercarse a Jesús, hágalo, sea en el trabajo, en su cuarto o donde esté en la iglesia. Y me enseñó cómo acercarme a Dios. Y recuerdo esos momentos cuando el pastor predicaba y llamaba al altar. Yo no iba con una mentalidad de que cámbiame. Yo solo llegaba al altar con el deseo de que Dios podía hacer algo en mi vida.
Y esos momentos del altar llegaron a producir mucha evaluación, mucho cambio en mi vida que ni yo me lo imaginaba. Empecé a ver mi vida porque ya no me vestía como me vestía. Empecé a comprar otra clase de pantalones. Recuerdo la primera vez que me fui a un swap meet que está ahí en la ciudad de Bell. Había un swap meet ahí entre la Gage y la Atlantic. Había un lugar y me fui al swap meet y me compré una corbata. Y la primera corbata que me compré era el gatito ese de el Bud Bunny, con el piano, porque yo quería tocar piano. Me compré mi corbata, mi camisa blanca, mis estos. Cuando yo entré a la iglesia, el pastor se me quedó viendo, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Recuerdo que mi pastor me hacía burla porque yo les digo a ustedes, yo lo acostumbraba a pararme así, ¿no? Y me paraba y él me hacía burla y me decía, no, tienes que pararte así. Y de repente otra vez me paraba así. Pero la evolución fue cambiando. ¿Sabe por qué? Porque es algo que nosotros hemos perdido hoy. Y es su presencia. Y es el altar. Y es el lugar donde solo podemos ser transformados. Solo ahí podemos ser transformados en su presencia. Estoy seguro que Dios ha tomado lugares, te ha querido venir a visitar a tu casa, a tu trabajo, a la iglesia, al lugar donde tú te encuentras. Estoy seguro que en muchos momentos Dios lo ha intentado, pero lo has ignorado. Porque estás preciso, porque estás ocupado, porque tienes otras cosas en la mente, porque estás pensando en otras cosas y no le das permiso a la voz de Dios, a que Dios empiece a trabajar. Y recuerdo que para mí esos momentos, y no ha cambiado, créame que porque cuento el pasado no quiere decir que no hay una manifestación en el presente. Claro que lo hay. Y es mayor que lo que pasaba antes. Porque cuanto vas más conociendo a Cristo, más vas conociendo su poder. A lo que yo digo es esto: muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad de su voz. Ya no escuchamos a Cristo. Ya no escuchamos el corazón de Dios en nosotros. Ya no hay aquello que nos hace redarguir en nuestro espíritu, porque la voz de Dios ya no está presente. Y no es que Dios se ha apartado, no es que Dios ha cerrado la puerta y ya no quiero nada contigo. Nosotros hemos sido los que estamos más puestos a otras voces que a la voz de Dios. Y hoy más que todo en este tiempo, el Espíritu Santo quiere quitar todos esos momentos. Esta mujer tiene un encuentro tan poderoso con Jesús, que la mujer representa esa iglesia que muchas veces está golpeada, esa iglesia que muchas veces está dolida, que muchas veces esa iglesia representa esa iglesia que está confundida, esa iglesia que no tiene fuerza más para dar. Y Jesús llega y dice: si tan solo supieras quién te pide de beber, si tan solo supieras quién está conversando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Creo que como iglesia va más allá de nuestra condición. Siempre vamos a tener condiciones en nuestras vidas, sea materiales, económicas, de salud, emocionales. Siempre vamos a tener alguna área en nuestras vidas. Pero ninguna de esas condiciones puede compararse con la voz del Maestro. Porque si pones sobre encima la voz o tu situación por encima de la voz del Maestro, nunca vas a entender por qué es que Dios quiere cambiarte. ¿Sabe que a nosotros nunca nos enseñaron buscar a Dios para el ministerio? No recuerdo que nuestros líderes nos dijeran: busquen al Señor, porque si lo buscan, Dios los va a usar y los va a mandar, meter a las naciones. Nosotros no queríamos nada con Dios en el sentido de ministerio. No soñábamos con ministerio, no soñábamos con ser alguien. Solo queríamos amar a Cristo. Y esto nos hacía quedarnos madrugadas, me tienes buscando al Señor, haciendo vigilias en la casa. Queríamos escuchar su voz. Queríamos ser transformados.
¿Y sabe a dónde nos llevó esto? A estar aquí ahora. Un día quizás tenga la oportunidad de traer a esos jóvenes que un día orábamos. Esos jóvenes que ahora son pastores, misioneros. Gente, ¿me tienes que sirve al Señor? Pero nunca nos dijeron, busquen al Señor para que Dios los use. Nos enseñaron a buscar a Cristo para amarlo, para seguirlo a Él. Hoy es el problema de la iglesia. Queremos de Dios para que Dios nos use. Estamos equivocados. Estamos muy equivocados buscando a Dios para que Dios nos use. Si vas a buscar a Dios, búscalo porque Él te ama, porque quieres aprender a amarlo, porque quieres aprender a obedecerle, porque quieres aprender a escuchar su voz, esa voz que te puede cambiar. Y cuando tú llegues a ese punto, entonces Dios empezará a hacer lo que Él quiere hacer contigo. Mientras no busques unción. Yo siempre he dicho, ¿para qué quieres unción si tu corazón está podrido? ¿Para qué quieres unción? ¿Para qué quieres aceite si tu frasco está sucio? No, déjate primero limpiar y vas a ver cómo la unción viene por sí sola. Es que así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Dios no dice, oh mira, te voy a usar por más sucio que estés. No, porque Él iría en contra de su santidad. Cuando esta mujer la encuentra, me tiene sus palabras. Al recibirlas, esta mujer empieza a ser sanada, a ser libre. Esta mujer empieza a encontrarse con un verdadero hombre que le traía una máxima gracia que ella nunca había experimentado. Y esa libertad usted la observa en la palabra cuando esta mujer llega a los demás y le empieza a gritar que había tenido un encuentro con Jesús. Ese fue su testimonio. Dijo, he conocido a Jesús, he conocido a este hombre quien me dijo quién soy. Y entonces uno dice, wow, qué increíble. Porque ese es el propósito de Dios al llegar a nuestra vida, que su voz nos haga hablar de las cosas maravillosas que Dios está haciendo y está transformando nuestras vidas. ¿Cómo le digo a alguien que Dios puede cambiar cuando yo no le doy permiso a Dios de cambiarme? ¿Cómo le digo a Dios, a otros, que Dios es poderoso en transformar vidas si yo no le estoy dando permiso para que transforme la mía? ¿Cómo le digo a Dios que Dios es poderoso para sanar si yo no le estoy dando permiso para que el poder de Dios venga y me sane? ¿Cómo? Porque te sabes 3 versículos de la Biblia. Porque te sabes mentiras parte de la mitad de la Biblia. No. Para eso tenemos que tener experiencias con Cristo. Si tú conoces Biblia, pero esa Biblia no te está dando testimonio o transformación, algo está mal. Algo está mal. Si tú dices, no, yo tengo, me conozco la Biblia ya, casi la voy terminando y no sé, me faltan unos meses para leerla toda. Pero si te la sabes toda, pero de toda no te ha cambiado nada, ahí hay un peligro. Hay algo que no está bien. Mírate, ¿quién eras tú hace 3 años? ¿Y quién eres tú ahora? Es más, le voy a dar más chance. Mírate quién era usted hace 10 años. Mira hasta dónde me fui, 10 años. Y mírate quién eres hoy. Y cuando tú digas, my gosh, mentira, de verdad, en vez de ir hacia adelantando, me voy como que yendo hacia atrás. ¿Verdad? En vez de ser el hombre, la mujer que Dios le había dado una palabra, hoy pareciera como que voy desvaneciéndome en vez de ir avanzando. Y cuando usted revise su propia vida y le diga, mire, yo quiero que usted en su casa hoy, antes de acostarse, medite en esto y póngase a pensar y diga, ¿quién soy? ¿En qué me estoy convirtiendo hoy? ¿Qué está pasando por mi mente que en vez que me esté dando vida, está provocando muerte? Esté provocando desánimo, esté provocando otras cosas. Y antes de acostarse, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a mi espíritu?
Si tú practicas este evangelio, que no te estoy mandando a ayunar 3 días, ni 41 días, ni te estoy mandando a ayunar 21 días, te estoy diciendo, dale permiso al Espíritu de Dios. Porque hay gente que dice, no, el Señor dice, te manda a ayunar 5 días porque te va a santificar. De esos he visto un montón. Muchos. Juan 4:29 dice esto. Y mire lo que dice esta mujer, y voy terminando. Venir ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire la expresión que usa ella. Vengan, hay un hombre ahí que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ahora ella no está como agüitadía, no está como ay, triste, me dijo. No, ella está alegre. Ella está testificando diciendo, miren, oigan, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será ese el Cristo? ¿No será esto lo que estamos esperando? Y estás aquí donde viene la palabra, y terminamos con esto, es de que su voz trae sanidad a nuestra vida. Cuando la voz de Dios se reemplaza por el dolor, cuando la voz se reemplaza, me tienes, por tus momentos difíciles, cuando tú mismo le das oportunidad que la voz reemplace, me tienes, tus situaciones difíciles, iglesia, aún ni el diablo te va a entender porque es que caminas como caminas confiado. Aún ni las tinieblas van a entender por qué es que tú te conduces como te conduces. Porque la final de todo, el enemigo quiere verte con la cabeza abajo. Que tú bajes la guardia. Que tú te des por vencido. Que ya te des, como dije hace un momento, te resignes a vivir esa clase de vida. Cuando el Espíritu Santo viene y nos dice otra cosa, que todavía hay vida, hay restauración, hay sanidad de parte de Dios. ¿Me entiendes? Hay una buena oportunidad de parte de Cristo para nosotros. Pero nosotros queremos estar donde siempre hemos querido estar. Hoy en esta noche Dios viene y te dice, hay una voz que quiere sanar. Hay una voz que quiere restaurar. Hay alguien que dijo una vez, yo primero esperaré el milagro y después hablaré. No, tienes que hablar primero antes que llegue el milagro. Porque todos hablamos después del milagro, lógico. Tienes que hablar antes que llegue el milagro. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy, por favor.